Bueno, pues bienvenidos amados amigos y hermanos que nos estarán viendo más adelante, y bienvenidos a los que estamos aquí, ¿verdad? A esta enseñanza. ¿Qué pasó? ¿No ya no se puede subir más? ¿No es todo? Ok, bueno, pues vamos a tener una enseñanza en este día que se titula Todo tiene un propósito, ¿verdad? Todos sabemos, dice la Biblia del libro de Romanos, que para los que amamos a Dios, que todas las cosas nos ayudan a bien, y todo tiene un propósito en esta tierra y en este mundo, ¿verdad? Y bueno, pero antes de eso vamos a tener una pequeña trivia bíblica, ¿verdad? Un poquito de unas cosas que es necesario saber y conocer a veces. Bueno, vamos a la primera pregunta de la trivia bíblica de este día, por favor. Y dice de la siguiente manera, dice, ¿cuál es la diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida de Jesucristo? ¿Cuál será la diferencia? ¿Qué ocurrirá en el arrebatamiento y qué ocurrirá en la segunda venida de Jesucristo? ¿Cuál es la diferencia? Porque a veces pensamos que es el mismo evento, ¿verdad? Pero no es así. ¿Cuál será la diferencia? En el arrebatamiento simplemente se va a ir la gente, así van a desaparecer, que son santos, no son puros, por decirlo así. Ajá. Y en la segunda venida va a ser para los que ahora sí que los que se quedaron, es como si fuera una, por decirlo así, llamarle una otra oportunidad de arrepentimiento, ¿no? Bueno, ¿ustedes qué piensan? No se preocupen, estamos aquí para aprender. Nadie se avergüenza ni se sienta mal. Venimos a aprender cada día más, ¿verdad? Bueno, vamos a ver qué dice la respuesta. La respuesta está en dos, ¿cómo se llama? Está en dos, está en dos partes. La primera parte dice el arrebatamiento. ¿Sí se alcanza a ver? Más o menos. Dice, el arrebatamiento es cuando Jesucristo regrese para llevar a su iglesia. Esto lo dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 18. Y creemos que antes de la gran tribulación, ¿verdad? El Señor Jesucristo vendrá por su iglesia y arrebatará a los santos, ¿verdad? Los cristianos que estén vivos, ¿verdad? Lo dice que serán levantados en los aires, y a los muertos en Cristo primero saldrán de las tumbas, yo creo que del mar, no sé dónde, de los crematorios o de donde sea, ¿verdad? Serán levantados, recibirán cuerpos glorificados y nosotros seremos transformados. Y eso se entiende por la Biblia, por la palabra de Dios, que será antes de la segunda venida. Siguiente, la segunda venida de Jesús será cuando Jesucristo regrese para vencer al anticristo, destruir el mal, establecer un reino milenial, ¿sí? Y esta segunda venida de Jesús está descrita en Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 al 16. O sea que primero ocurrirá el arrebatamiento, donde vendrá a arrebatar a la iglesia santa, a los cristianos que se hayan mantenido puros y santos hasta el final de su vida, que estén viviendo santamente en ese momento. Y posteriormente, ¿en qué tiempo no sabemos? Creemos que será cuando Jesús regrese por segunda vez de forma palpable, pero a juzgar a las naciones. Siguiente pregunta. Dice, ¿cómo dice? ¿Dios aún nos habla hoy? O sea, así como hablaba en el Antiguo Testamento, porque nos habla por la palabra, ¿verdad? Nos habla por la palabra, nos habla por las enseñanzas, pero Dios aún nos puede hablar. Vamos a ver qué dice la respuesta. Dice, la Biblia registra a Dios hablando audiblemente a muchas personas a través de los siglos en el Antiguo Testamento. Podemos ver ahí citas en Éxodo 3:14, cuando se le aparece, por ejemplo, ¿cómo se llama? A Moisés, en Josué capítulo 1, cuando el Señor de los ejércitos, ¿verdad? Cuando Jesús se le conoce como el ángel del Señor, se le manifiesta y le habla, ¿verdad? En Hechos también, cuando el Espíritu Santo habla. Y en varias partes de la Biblia podemos ver que Dios habla, ¿verdad? Que Dios habla al hombre. Por lo tanto, no hay una razón bíblica por la cual no se pudiera decir que Dios sigue hablando a una persona audiblemente en la actualidad. De hecho, yo recuerdo en lo personal que cuando recibí mi llamado, yo claramente sentí, no tanto así escuchar, pero sentí que Dios me llamaba y me estaba hablando, me llamaba, ¿verdad? Entonces Dios puede hacerlo. Tercera pregunta, y esta es un poquito como que más teológica, ¿verdad? Aunque podemos decir, a ver, ¿qué onda con eso?
Dice, ¿cuál es la teoría del diseño inteligente de Dios versus la teoría de la evolución? ¿Alguna idea? Bueno, lo que pasa es que aquí hay un asunto. En el mundo hay una teoría que es la teoría de la evolución, que dice que bueno, todo empezó con el Big Bang, ¿verdad? Empezó a desarrollarse los seres vivos, hasta que salieron del mar, se convirtieron en reptiles, después en mamíferos y el hombre proviene del chango, ¿verdad? Y hay una teoría cristiana que es la teoría del diseño inteligente de Dios. ¿Qué será eso? Ahora vamos a ver qué dice la respuesta. Dice, la teoría del diseño inteligente dice que las causas inteligentes son necesarias para explicar la compleja información de las ricas estructuras de la biología y que estas causas son empíricamente detectables. La teoría del diseño inteligente, o sea que Dios hizo una creación inteligente. Los evolucionistas en el mundo dicen que todo surgió de la nada, ¿verdad? Y es más, hubo un científico que hasta se burlaron de él, que dijo, es que de la nada surgió todo, ¿verdad? Y todos empezaron a reír, aún sus seguidores de él. Es imposible. Ciertas características biológicas desafían la explicación darwiniana de coincidencias fortuitas, o sea, de que todo se formó de la nada, ¿verdad? Que todo se fue evolucionando por sí mismo, ¿verdad? Pasó de ser por ejemplo, un anfibio a ser un mamífero. Siguiente, por favor. ¿No? Dice, puesto que el diseño lógicamente necesita un diseñador inteligente, la aparición del diseño es citado como evidencia para la existencia de un diseñador, o sea, que la creación demanda un creador. Hay gente que te dice, no, es que yo no creo en la evolución, perdón, en la creación, yo creo en la evolución. Bueno, y hace supuestamente 5.000, 10.000 millones de años, ¿quién estuvo ahí para dar un testimonio? Entonces lo que tú crees es fe también. Cuarta pregunta, por favor. Siguiente pregunta. Dice, ¿qué es la salvación? ¿Qué es la salvación? ¿Qué es la salvación? A ver, una idea, ¿sí? Cuando nos hablamos del cobrador, ¿verdad? Que no nos encuentra. Ya sale. ¿Qué es la salvación? Bueno, vamos a ver qué dice la respuesta. Se dice, ¿verdad? Teológicamente que la salvación es la liberación, así está en el diccionario bíblico. Dice, la salvación es la liberación de un peligro o un sufrimiento. Salvar es liberar o proteger. La palabra de salvación, ¿verdad?, contiene la idea de victoria, salud y preservación de parte de Dios hacia el hombre. Y luego dice, con más frecuencia la palabra salvación se refiere a una eterna liberación espiritual y redención eterna, o sea, la eterna liberación espiritual del pecado, del poder del pecado que controla al hombre, y a su vez a la redención eterna, o sea, cuando seamos llevados a la eternidad. ¿Qué pasó? A la vida, la redención eterna, o sea, ser rescatados. La vida eterna la recibimos. Mucha gente a veces piensa que la vida eterna se recibe cuando estemos en el cielo. No, la vida eterna inicia en esta tierra cuando Cristo Jesús viene a nosotros, nos salva, nos limpia, nos purifica del pecado y nos da vida eterna, o sea, la vida de Dios, para poder vivir como hijos de Dios. Es cuando naces de nuevo, empiezas a vivir entonces en vida eterna, o sea, en vida de Dios, en tu espíritu. Y se completa la vida eterna cuando eres redimido, ¿verdad? Cuando eres ahora sí que arrebatado, salvado para la redención eterna, para entrar a los cielos. Eso es la salvación, ¿verdad? La salvación es la liberación del pecado, del juicio, ser liberado, salvado de este mundo también, ¿verdad? Y aparte de eso, todo lo que dice aquí, salvar, liberar. O sea, con la salvación tiene que ver la libertad, la liberación o protección de un peligro. Victoria, salud, preservación, todo eso tiene que ver con la salvación. ¿Ok? Bueno, pues ahora sí vamos al tema de este día, a la enseñanza de este día, que tiene por título, por favor. Se traba. Ahí va. Está un poquito como en oscuro, pero tranquilos, ahorita aparece.
es como este va así como que de las tinieblas a la luz, ¿no? Dice, el tema de este día se titula Todo tiene un propósito. Todo tiene un propósito. Bueno, se alcanza a medio ver, ¿verdad? Pero dice, todo tiene un propósito, aún la obra del diablo. Sí, lo que pasa es que tarda un poco, ¿verdad? Todo en este mundo, absolutamente todo de parte de Dios tiene un propósito. La Biblia enseña que no cae a tierra un gorrión, dijo Jesús, ¿verdad? No cae a tierra dice, a ver, vamos a la cita bíblica, dice Mateo 10, 29 y 30, donde el Señor Jesús, ¿verdad?, les está diciendo, no teman por su vida, no se preocupen por lo que van a comer, por lo que van a vestir el día de mañana, por si alguien les quiere hacer algo, no se preocupen por su vida. Y luego dice, no se venden dos gorriones por una monedita. Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre. Siguiente. Y Él les tiene contados a ustedes los cabellos, aún los cabellos de la cabeza. Conmigo siempre está preocupado. A veces, ay, ya se le cayó el cabello. Otros dos se le cayeron. Dios dice, no te preocupes. El Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, dice, no se preocupen, porque todo, absolutamente todo lo que pasa en este mundo, Dios sabe, Dios tiene control y Dios lo permite por una razón, cosas malas y buenas también. ¿Qué pasó? ¿Bueno? Tiene un propósito. Ok, bueno, tiene un propósito que te hayas atorado. Okay. El problema es que a veces nosotros andamos tan metidos en este mundo, ¿verdad? Tan embebidos, ahora sí que tan concentrados en las cosas de este mundo, en el trabajo, en la escuela, en los hijos, en asuntos sociales, ¿verdad? En que si ganará el PRI, ganará Morena, ganará el PAN, etcétera, etcétera, ¿verdad? En que si el nuevo orden mundial, que si ya nos van a dar de comer carne de lombriz en vez de carne de res, etcétera, etcétera, todo lo que están promoviendo, y a veces estamos tan metidos en las cosas de este mundo que dejamos de contemplar el mover de Dios en nuestras vidas, en cada cosa que está ocurriendo, aun cuando algo malo nos pasa, ¿verdad? Por ejemplo, vas en el coche y de momento se te sale la llanta, ¿no? Y dices, diablo infeliz, ¿verdad? Cuando Dios dice, no, es que tú debiste haber sido diligente en tener cuidado con tu vehículo, con el vehículo que yo te he dado, ¿verdad? Con protegerlo, con llevarlo con el mecánico. El diablo ni yo tenemos la culpa, porque a veces le echamos la culpa a Dios en estas cosas, ¿verdad? Pero ahora sí, cada cosa que pasa, Dios la usa, ¿verdad? Dios usa todo, absolutamente todo, con un propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios? Obrar a través de este mundo, de las cosas que ocurren, las situaciones que ocurren en este mundo, en cualquier ámbito familiar, social, en la iglesia, en el trabajo, económico, etcétera, etcétera, para formar un carácter eterno, el carácter de Jesucristo. Pero como vuelvo a repetir, a veces estamos tan metidos en las cosas del mundo, tan metidos en, ¿qué será?, en distracciones, en engaños, cosas engañosas, que nos impide estar al pendiente de lo que Dios está haciendo y aparte de eso, aprovechar lo que Dios está haciendo. Sobre todo, ¿cuáles son las cosas que Dios más usa para trabajar en nuestra vida espiritual? Las malas, desafortunadamente, pero así es, ¿verdad? Y desgraciadamente mucha gente cristiana tenemos a veces nuestra mirada puesta solamente en este mundo, ¿verdad? Pensamos y creemos que todo lo que existe y todo lo que hay es solamente este mundo y estamos solamente al pendiente, ¿verdad?, de a qué escuela irán nuestros hijos, qué comeremos el día de mañana, ¿verdad?, por la salud clínica de nuestra familia, por tener un mejor trabajo. ¿Está mal eso? No, no está mal, claro que no está mal, ¿verdad? No está mal ocuparnos de esas cosas. Lo malo es que todo el tiempo estamos enfocados en eso y no ponemos nuestra mirada en la eternidad, ¿verdad? Porque al fin y al cabo, como decía yo, bueno, como hace poco tiempo, me iba en la moto y de momento me vino una idea y dije, sí es cierto, ¿verdad?, que yo creo que viene de Dios. Es que este mundo es como una matriz, ¿verdad? Una matriz que dará a luz hijos de Dios para la eternidad, para la gloria de Dios, para vivir en el cielo, y dará a luz hijos de perdición que irán a la perdición eterna, ¿verdad? Estamos como en una matriz
nos estamos gestando, 70, 80 años, 90 años quizás, pero después de este mundo va a empezar verdaderamente la vida eterna, la vida en la eternidad. Allá del otro lado, ¿verdad? Cuando pasemos de este mundo al otro. Y bueno, como decía yo hace rato, Dios va a usar siempre todas las cosas para obrar en nuestras vidas, para formar un carácter, ¿verdad? Y en este día quiero hablar un poquito acerca de aquellas cosas que Dios usa, ¿verdad? Porque Dios usa su palabra, Dios usa las amistades, los consejos, las enseñanzas, aún las dificultades y tribulaciones, pero hay algo que Dios usa que es de cuidado, es peligroso, que debemos de tener mucho cuidado, ¿verdad? No perderlo de vista. De lo cual quiero hablar hoy es acerca de la obra de Satanás. El diablo siempre estará tratando de perjudicar al pueblo de Dios, eso es una realidad innegable, ¿verdad? Dice Efesios capítulo 6, versículo 10 al 13, dice por último, fortalezcanse en el gran poder del Señor, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Pues nuestra lucha no es contra seres humanos, o sea, nuestra lucha real y verdadera no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan el mundo de las tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Versículo 13, por tanto, pónganse toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. ¿Qué quiere decir Dios en su palabra? Que hay una lucha entre el reino de las tinieblas y el reino de Dios, sí, y que nuestra lucha verdaderamente, o sea, sí, a veces batallamos con el vecino que viene y te avienta la basura a tu casa, ¿verdad? Allá al frente de tu casa, y le dices, oye, ¿qué te pasa? ¿Verdad? Pero verdaderamente nuestra lucha verdadera, la que importa más, por decirlo así, es la lucha espiritual que hay todos los días hay una lucha. El diablo tratará de gobernar la mente y el corazón, la vida de los hijos de Dios, y esto lo hace de algunas maneras, y ahorita vamos a estar viendo, ¿verdad? Esto es infalible. Ahora, la Biblia nos enseña en Jueces capítulo 3 que el propósito de haber dejado al diablo con vida, o no haberlo atado inmediatamente, ¿verdad?, ni a un remanente de demonios, tuvo un propósito. Cuando el Señor Jesucristo triunfa sobre el pecado, sobre la muerte, que resucita, en el momento que Él triunfa en la cruz del Calvario, en ese momento derrota al diablo y le quita las llaves de la vida y de la muerte, y aparte de eso le quita el dominio sobre todo el universo. Él lo recobra, ¿verdad? Pero también, cuando Dios deja al diablo hacer su obra, lo deja por dos razones principalmente. La Biblia en el libro de Jueces 3 eso dice que es para probar la fidelidad de su pueblo y también para fortalecer en la guerra a los que no habían participado de él. ¿Y de qué guerra está hablando en la actualidad? Está hablando de esa guerra espiritual que no tiene nada que ver con aquella guerra espiritual de los carismáticos, de pentecostales, ¿verdad?, que dicen que vamos a reprender al diablo, ¿verdad? En el nombre de Jesús atamos al espíritu de borrachera para que fulano deje de ser borracho. No, esas son herejías. Eso es gnosticismo y metafísica. No se refiere tanto a eso. Se refiere a otro tipo de guerra, de lucha espiritual, una batalla espiritual que desde que inició la iglesia hasta el día de hoy es el mismo cantar. Y Dios usa la obra de Satanás, como decía yo, para purificar nuestra fidelidad, probar nuestra fidelidad, ¿sí? Y a su vez fortalecernos espiritualmente, hacernos fuertes, capacitarnos espiritualmente, hacernos sabios y astutos para conocer todas las mañas del diablo, ¿sí? Y también para saber cómo podemos mantenernos a salvo. Yo hoy quiero hablar de algunas mañas, trampas o estrategias principales que Satanás tiene en contra del pueblo de Dios, en contra del cuerpo de Cristo. Ahora, ¿cómo lo hace? Más bien, el propósito principal de cada maña, de cada trampa, de cada argucia del diablo contra el pueblo de Dios, ¿sí? Su propósito principal es mantenernos cautivos. ¿Cómo? Si somos el cuerpo de Cristo, sí, pero aunque usted no lo crea, si uno cae en las mañas, trampas, tentaciones de Satanás, eso lo va a uno a mantener cautivo. ¿Cautivo en qué? En el pecado.
Y esa cautividad del pecado nos va a llevar a la ceguera, y de eso nos va a llevar a la muerte espiritual y después a la destrucción, porque el diablo quiere aniquilar o inutilizar al pueblo de Dios. Esa es la verdad. Y lo hace principalmente a través de la seducción de nuestros sentidos, anhelos íntimos, deseos personales, ¿verdad? No sé si se acordarán que en una ocasión, cuando estaba tentando al diablo, Mateo, ¿verdad?, dice que estaba tentando el diablo al Señor Jesucristo, le dice: mira, toda la gloria de los reinos de esta tierra, ¿verdad?, te los puedo dar a ti si postrado me adoras. Que le dice el Señor: estás loco, ¿qué te pasa, verdad? Bueno, primera trampa del diablo, primera artimaña de Satanás o argucia que vamos a ver este día, por favor, es la tentación. ¿Qué es la tentación? El Salmo, sí, no, pero a ver, sí, sí, dígame. La tentación. ¿Qué es la tentación? Bueno, la tentación es una trampa, es una artimaña muy común del diablo, muy efectiva de su reino, que siempre ha usado contra el pueblo de Dios. Las principales tentaciones son aquellas que tienen que ver con incitar al cristiano, por ejemplo, a los placeres y deseos carnales, como la fornicación, las fantasías sexuales, ¿verdad?, la pornografía, pero también hay otras tentaciones, ¿verdad?, a la desobediencia, a la rebelión y algunas otras más. Otra tentación muy común es incitar al pueblo de Dios hacia la codicia y la avaricia. La codicia y la avaricia es el camino por el cual Satanás seduce a los hijos de Dios para convencerlos y meterlos en un deseo vehemente, desequilibrado, ¿verdad?, de adquirir cada vez más y más prosperidad material, en vez de enfocarse primero o principalmente en lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 6. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 6? En una parte del capítulo 6 dice: busquen primeramente el reino de Dios y cumplan con su justicia, y posteriormente todas las cosas les serán dadas por añadidura, ¿verdad? Y en unos versículos atrás el Señor dice: no se preocupen por lo que han de comer, por lo que han de vestir, ¿verdad? Miren las aves del cielo, ellas no siembran, ni cosechan, ni guardan en graneros, y sin embargo su Padre Celestial les da de comer. Dios nunca dice que no trabajemos, ¿sí? Lo que Dios dice es que no vivamos una vida afanosa, ¿verdad?, en la cual todo sea solamente trabajar y trabajar y trabajar y trabajar, y nunca le dediquemos tiempo a Dios, tiempo a las cosas de Dios, como por ejemplo orar, leer su palabra, estudiar su palabra, servir, que será llevar el evangelio a otras personas, etcétera, etcétera. Porque a veces Satanás es muy hábil para decir: mira, es que te mete una idea, ¿verdad?, te manda una idea, o a través de alguien te dice: mira, la situación está bien difícil, hay que echarle más ganas, ¿verdad?, hay que esforzarse más, y ahorita no es tiempo para que pierdas el tiempo para llevar el evangelio, por ejemplo, mejor, y a veces hasta te manda oportunidades de trabajo. ¿Es una maldición el trabajo o no? En sí mismo es una bendición. El problema es que toda bendición, cuando se lleva más allá del límite sano, se convierte en una maldición, en un perjuicio. La codicia es el deseo obviamente de poseer muchas cosas, especialmente riquezas o bienes materiales, sin un sano equilibrio y fortuna, y el diablo sabe, ¿verdad?, el diablo sabe perfectamente que te puede inducir a la codicia, a la avaricia, sin que te des cuenta, y al rato ya estás idolatrando las riquezas, ¿verdad? Jesús dijo: no se puede servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. Nunca dijo: no debes de trabajar, ¿verdad?, para servir totalmente a Dios. No. Lo que dijo: no puedes dedicar a adorar y disponer toda tu vida a la adquisición de bienes materiales de riqueza, y a su vez querer servir a Dios, ¿verdad?, adorar a Dios. Porque a veces en la economía los comerciantes a veces tienen el problema, ¿verdad?, de que dicen: bueno, pues es que tengo que alterar un poquito la calidad de los productos y venderlo al mismo precio, ¿verdad?, porque todo está muy caro, y ahí ya estás cometiendo un pecado, ¿verdad?, estás engañando a la gente. O bueno, vamos a subirle más a los precios, más de lo que es justo, y ahí ya estás alterando el precio, ¿verdad? Es un problema a veces.
También a mucha gente, sobre todo cristiana, líderes, el diablo les dice lo mismo, ¿verdad? Le dice lo mismo que le dijo a Jesús. Ahí dice en Lucas capítulo 4, por favor, versículos 5 al 6. Dice que el diablo lo lleva a un lugar alto, ¿verdad? A un monte alto, y le muestra en un instante todos los reinos del mundo, como si le pasara una película. Versículo 6. Sobre estos reinos y todo su esplendor le dijo que daré autoridad, porque a mí me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera. El diablo es muy hábil en esto, ¿verdad? Hay mucha gente cristiana, líderes, que saben que deben de llevar una vida recta, honesta, sobre todo con las finanzas, ¿verdad? Con las finanzas en una iglesia. Pero llega el momento que Satanás les empieza a lavar el coco, les empieza a meter la idea y les empieza a dar formas, ¿verdad? Les empieza a través de personas o de ideas, de tentaciones, para empezar a tratar de sacarle más dinero a la gente y de acumular riquezas. Yo conozco evangelistas, pseudo-evangelistas, que se dedican a andar de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia, y ahora han tomado el evangelio, han tomado la obra de Dios como una fuente de ganancia, y no como un ministerio. Y conozco evangelistas que para hacerse más famosos y pastores contratan paleros. Ya de la otra vez comentamos de eso, ¿verdad? De uno que anda por ahí, ¿verdad? Que no sé si sigue contratando, pero cuando yo me enteré, contrataba a un palero para que supuestamente se parara de una silla de ruedas, y los hermanos, ¡ay, gloria a Dios, aleluya! Entonces se enteraban otros hermanos en otras iglesias y mandaban a traer a fulano de tal, porque se hace que se levanten los paralíticos. Así como. Siguiente, por favor. Otra trampa del diablo, ¿verdad? De la obra de Satanás en contra del pueblo de Dios, tiene que ver con las mentiras y falsedades. Las mentiras y las falsedades son las armas principales del diablo en contra del pueblo de Dios. Y esto tiene que ver principalmente, ahí déjame, con falsas enseñanzas, evangelios adulterados que conducen a la gente a tener una fe equivocada. Jesús dijo: conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Un evangelio sano, un evangelio puro, ¿verdad? No adulterado. Pero un evangelio adulterado, como veíamos hace rato con respecto a la salvación, ¿producirá salvación y vida eterna? No, porque no es la verdad. Ejemplo, el evangelio reformado de la predestinación, que dice que Dios predestinó a unos para perdición y a otros para salvación eterna desde antes de la fundación del mundo. Los eligió, los predestinó. Esa es una mentira, eso no es el evangelio verdadero. El evangelio verdadero, ¿verdad?, le habla a la gente de su pecado, de quién es, que se tiene que arrepentir, se tiene que apartar. Y aparte de eso tiene la necesidad de confiar totalmente en un Salvador que nos salve del pecado y le dé vida eterna, y ese es Jesucristo, porque la salvación no es por obras, sino por fe en Jesús. Y el propósito del diablo a través de falsas enseñanzas, de evangelios adulterados, es precisamente mantener atado al creyente al pecado y bajo el juicio de Dios. Un ejemplo, yo recuerdo que cuando estuvimos en una iglesia carismática neopentecostal, ahí hay una doctrina que se le conoce como la doctrina de la sanidad interior. No sé si han escuchado. La doctrina de la sanidad interior, por ejemplo, dice así a grosso modo, que cuando tú vienes a Cristo, a pesar de que has venido a los pies de Cristo, que lo has confesado como Señor y Salvador, aún así todavía hay herencias de iniquidad, hay ataduras, hay maldiciones generacionales que son las que te atan a ciertos tipos de pecado y que hay que quebrar, hay que romper, ¿verdad?, en una oración como esta, donde dice: en el nombre de Jesús, en esta hora quebramos y rompemos toda herencia de drogadicción, toda herencia de divorcio, ¿verdad?, toda maldición generacional de cáncer, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es una mentira. Es una total y garrafal mentira, porque la Biblia dice en 2 Corintios 5:17 que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí todas las cosas viejas pasaron y todo es hecho nuevo. Y esa es la verdad.
Y por eso es que mucha gente cuando cree estas cosas no viene a salvación y a vida eterna realmente, porque todavía se queda como que atado al pasado, y eso es la verdad. Y aparte de eso es una herejía, es una mentira, eso no es bíblico, eso no es de Dios y es una blasfemia. Cuando el Señor Jesucristo libera al endemoniado gadareno, ¿verdad? No le dijo, ahora te tengo que dar un cursito de sanidad interior donde tienes que romper maldiciones, perdonar a tus padres, a tus primos, etcétera, etcétera, para que una vez que perdones yo te pueda sanar y liberar. Es una mentira. De hecho, primero nos tiene que sanar el Señor para después poder perdonar. Al revés. Pero el diablo mete todas este tipo de muchas mentiras y herejías a la iglesia para mantenerlos atados. Y aparte de eso, al predicar y practicar la herejía, tenernos bajo el juicio de Dios. Porque la herejía, la mentira, la falsedad puede traer el juicio de Dios. Siguiente, ¿qué pasó? ¿Tienes dos? ¿Te dio dos? ¿No te dio tres? No. Siguiente, por favor. Siguiente arma del diablo, ¿verdad? Para perjudicar, para mantener atado al pueblo de Dios es la opresión y los conflictos que muy a menudo Satanás nos provoca en nuestras vidas y alrededor de nosotros. No estamos emancipando al diablo, pero sí estamos exponiendo sus mañas. Se dice que la opresión tiene la capacidad y el propósito de hacer que el cristiano se desenfoque de su propósito principal y de su caminar con Dios. ¿Cuál es el propósito principal? Crecer espiritualmente todos los días, agradar a Dios todos los días, ¿verdad? Madurar todos los días y caminar de la mano del Señor. Cuando el diablo le provoca conflictos, problemas, maltrato, sufrimiento al creyente por medio de otras personas principalmente, trata de amedrentarlo y desorientarlo. No sé si nunca se han dado cuenta, ¿verdad?, que cuando tienes un problema, tienes una dificultad, el vecino te fue y te pateó la puerta, ¿verdad?, y te empezó a insultar y tú sales así todo, ¿qué le pasa a este loco? Todo el día andas, como decimos vulgarmente, sacado de onda, ¿verdad?, pensando en eso, andas con tu mente, tu cabeza en otro lado. ¿Por qué? Porque la opresión hace que cuando la gente se preocupa, se angustia, y esta preocupación y angustia toma el control de nuestra mente y nuestro corazón. Y principalmente lo que hace es alejarnos de nuestra fe y confianza en Dios y de la paz que Cristo nos ha dado. Y a veces la opresión, ¿verdad?, la opresión, los problemas, los conflictos nos pueden llevar a tomar decisiones equivocadas y a veces hasta violentas. ¿Sí? Yo conocí hace tiempo el caso de un joven cristiano. Sus padres tenían problemas, bueno, había unos vecinos que tenían problemas con sus padres, vecinos violentos, ¿verdad?, agresivos. Y el joven desesperado ya no sabía qué hacer, ¿verdad?, y se le ocurre contratar a unos golpeadores. Lo malo no fue eso, lo malo fue que eso llegó a oídos de esas personas y después se suscitó un problema más grande. ¿Y todo por qué? Porque la opresión, dice la Biblia en Eclesiastés capítulo 7, verso 7, que la opresión enloquece a los sabios. ¿Y qué hace Satanás cuando nos provoca problemas, nos oprime, ¿verdad?, a través de la gente, problemas, dificultades, conflictos? Trata de sacarnos de onda, como decimos vulgarmente, ¿verdad?, trata de desenfocarnos de nuestro propósito, y a través de eso sabe que va a poder tomar el control de nuestra mente y nuestro corazón, nos va a tener ahí cautivos, ¿verdad? ¿Qué es lo que debemos de hacer? Decir, a ver, permíteme, voy a resolver lo que humanamente puedo hacer, lo demás se lo voy a dejar al Señor, voy a confiar que Él haga su obra en su tiempo. No voy a dejar que Satanás me impulse, ¿verdad?, como cuando se empieza a corretear a los caballos, ¿verdad?, a los caballos y hay cerca un precipicio. Cuando llegue el caballo al precipicio va a tratar de frenarse, si se puede parar bien, qué bueno, y si no se va a ir al precipicio. Siguiente, por favor. Otra artimaña de la obra del diablo. Todo esto lo usa Dios, ¿verdad? Porque después de que hay un conflicto por opresión, etcétera, etcétera, y cometes un error, dices, para la próxima no la vuelvo a regar.
mejor me espero en Dios. Otra estrategia del diablo es el temor. El diablo siempre tratará de incluir miedo, temor, por medio de ideas. Habemos personas que se dice que somos bien preocupones. Te viene una idea, ¿verdad? Estás durmiendo tranquilamente y de momento, ay, siento que algo va a pasar. Siento que algo se va a morir, ¿verdad? Siento que algo le va a pasar a mis hijos. Y ahí traes esa idea, ¿verdad? Todo. O alguien te dice, no, se me hace, te veo mal, se me hace que estás enfermo. Y empezamos, ¿a poco? O bien, el diablo a través de peligros, de problemas también, empieza a suscitar alrededor de nosotros. Trata que a través de eso el cristiano, el creyente, ¿verdad?, se amedrente y se desmoralice y diga, no tiene caso, ¿verdad?, seguir adelante, no tiene caso seguir viviendo, ¿para qué me esfuerzo en mi vida? Entonces se dice que el temor te conduce a la depresión y la depresión te conduce a la pasividad y a la inactividad. Una persona cuando está atemorizada generalmente es una persona que se paraliza o que huye y hasta puede abandonar el camino de Dios, tal como le pasó a Elías. Se dice la Biblia en Primera de Reyes que cuando la reina Jezabel, ¿verdad?, le dice, tú mataste a mis profetas, a los profetas de Baal y de Acera, ahora yo te voy, que mi Dios me castigue, ¿verdad?, mis dioses me castiguen sin piedad, si para mañana no te corto yo la cabeza, ¿verdad? ¿Y qué hizo Elías? Pues vente tú y cuantos quieran, ¿no? Salió huyendo y llega allá donde se encuentra con Dios y le dice, ¿tú qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? ¿Sabes qué pasó? Esto, está bien, vale, regrésate, vas a hacer esto y esto, tú no te preocupes. También el temor, a través del temor, cuando Satanás empieza a provocar situaciones que nos atemorizan, nos mete ideas de temor en la cabeza, en el corazón, su propósito principal es hacer que perdamos nuestra fe y confianza en Dios. Que nos desmoralicemos, ¿verdad? Que nos caigamos en algo que se le conoce como incredulidad, ¿verdad? Que es lo siguiente, por favor. ¿Qué es la incredulidad? La incredulidad es un estado espiritual en el cual el creyente, por problemas, dificultades, aflicciones, angustias, problemas que aún Dios no ha resuelto porque está trabajando en la mente, el corazón y en la fe del cristiano, como no se han resuelto, ¿verdad?, como no han salido las cosas como el creyente quiere, como el cristiano quiere, empieza a perder su fe, su confianza, y también se empieza a relajar su fidelidad y obediencia a Cristo. No, es que antes de ser cristiano me iba bien, no me iba mal, ¿verdad? Tenía dinero, todo lo tenía en bandeja de plata, echadora de plata, y mira ahora que soy cristiano, ¿verdad? Bueno, empecé bien. Empezamos muy bien, pero a los 2, 3 años me empezó a ir mal, y drogas, y problemas. Como estamos a veces tan atados al mundo, no nos damos cuenta que el Señor está trabajando en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestro corazón. ¿En qué? En nuestra fe y obediencia en Él. Y el diablo siempre va a tratar de conducirnos a la incredulidad, ya sea por pensamientos, por la inducción a un pensamiento incrédulo, por ideas, ¿verdad? Y también a través de problemas, como acabo de mencionar, problemas, tribulaciones, dificultades y angustias que aún no se resuelven de momento. ¿Cuál es la intención? Apartar al pueblo de Dios de la fe de Dios. Porque el diablo sabe perfectamente, ahí en la cita, no un chamuco por ahí. El diablo sabe perfectamente que cuando aparta al cristiano, aparta al creyente de su fe y lo hace caer en incredulidad, después de que lo hace caer en incredulidad, lo va a llevar a la rebelión contra Dios, porque va a decir, bueno, ¿y a mí de qué me sirve ser obediente con el Señor? ¿Para qué soy obediente con Cristo? Si me está yendo mal, bueno, en tu criterio sí, te está yendo mal, y en tu criterio no es lo que tú quisieras, ¿verdad? En tu criterio, pero en el criterio de Dios, Dios está usando la aflicción para formar tu carácter y trabajar en tu mente, en tu corazón, para hacerte fuerte, ¿verdad? Para fortalecerte y para purificarte y limpiarte, para que entres limpio de pecado a la eternidad.
Ese es el propósito. Y después de llevarnos a la rebelión, obviamente nos va a llevar a la destrucción, que es el siguiente punto, ¿no? Siguiente. Otra trampa o artimaña o arma del diablo en contra del pueblo de Dios es fomentar la rebelión natural que hay en el corazón del hombre. No sé si lo sepamos, ¿verdad? Pero en el corazón del ser humano hay una rebelión natural por causa del pecado. Venimos a Cristo, somos purificados, salvados del pecado, pero todavía en nuestro ser hay un remanente de pecado y hay un remanente de rebelión, de rebeldía. Y el diablo sabe perfectamente en qué te va a picar, qué callo te va a pisar, ¿verdad? Para que revientes en rebelión, ¿verdad? Es algo normal. Empieza a fomentar ideas de insubordinación. ¿Yo por qué me voy a someter al viejo ese faraónico, tiránico faraónico, que nada más se la pasa insultando y maltratando y ofendiendo a todos mis compañeros? Insubordinación contra cualquier clase de autoridad en el trabajo, en la casa, en la sociedad y contra toda clase de orden y autoridad. Como por ejemplo ahora el feminismo, que dice, no, tú no tienes que ser sumisa de nadie, ¿verdad? Tienes que liberarte del patriarcado. Y ahora ya hay hasta, ¿cómo se llama? Hasta congresos de mujer, ¿no? Mujer empoderada, ¿verdad? Ni gata mojada, sino leona empoderada, ¿verdad? Y hay otras mujeres que cristianas, que pseudopastoras, promoviendo estos congresos de empoderamiento femenil, perdón. Ya. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Quién? No te escucho. Ok. Entonces, ¿qué va a hacer Satanás? Va a tratar de fomentar la rebelión en nosotros. ¿Cuál es el deseo del Espíritu Santo? Fomentar la humildad, la mansedumbre del corazón, ¿verdad? Pero el diablo va a tratar de obrar en nuestra contra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabe perfectamente que si nos mantiene, nos lleva nos conduce a la rebelión. Sabe que lo que dice Salmo 68, por favor, versículo 6, se va a cumplir en nuestras vidas. Dice lo siguiente: Dios hace habitar en familia a los solitarios. Él saca a los aprisionados con grillos, se los libera, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Cuando una persona tiene la mala costumbre o se le forma el mal hábito de ser rebelde, de mantener la rebelión en su vida, una cosa es ser manso y de corazón humilde y otra es ser menso. Son dos cosas muy diferentes. La mansedumbre tiene que ver con, por ejemplo, como un elefante, ¿verdad? Que es un animal poderoso, grande, que con un solo trompazo te puede desbaratar, mas sin embargo es mansito. Claro que cuando le hacen algo, pues trata de defenderse, ¿verdad? Pero no es lo mismo mansedumbre o ser manso que ser menso. Pero otra cosa es muy diferente, es la mansedumbre y la rebelión, o la rebeldía. El diablo sabe precisamente que la rebelión o la rebeldía acarrea serias consecuencias para el rebelde, ¿verdad? Hace que se seque espiritualmente y en todas las cosas. ¿Por qué? Porque viene un juicio de parte de Dios sobre su vida. ¿Y qué es lo tremendo? Que Dios va a permitir la tentación a la rebelión, sí, claro. Pero de nosotros está si caemos en la rebelión o no caemos en la rebelión. ¿Rebelión de cuál? De cualquier tipo. ¿Contra quién? Contra cualquier tipo de autoridad. Porque dice en el libro de Romanos que no existe una sola autoridad en este mundo que no haya sido creada por Dios o diseñada por Dios. La autoridad de los maestros en la escuela, la autoridad del policía en la calle, la autoridad del cerillito que ponen a la entrada del súper que te dice no puede usted pasar por aquí, váyase por allá. Esa es autoridad, tiene autoridad. La autoridad del jefe en la casa, la autoridad del papá en la familia, la autoridad de la mamá, ¿verdad?, sobre los hijos, que la esposa tiene que someterse a la autoridad del esposo, ¿verdad? Las autoridades en la iglesia, etcétera, etcétera. No existe una sola
autoridad en este mundo que no haya sido creada y diseñada por Dios para tener orden. Pero si el diablo logra fomentar la rebelión en la mente y en el corazón del cristiano, sabe que el rebelde va a habitar en tierra seca, o sea, se va a secar por el juicio de Dios. Pero de nosotros está no fomentar la rebelión en nuestra vida. Siguiente, por favor. Otra arma o artimaña de Satanás para atacar al pueblo de Dios, y que Dios lo va a permitir también, ¿verdad? Porque necesitamos madurar en muchas cosas, es el rencor y el resentimiento. Otra estrategia muy efectiva del diablo es generar rencor y resentimiento en el corazón de los cristianos mediante algún conflicto que nos suscita, que nos provoca con alguien, ¿verdad? Con el esposo, con la esposa, con los hijos, con los padres, con los compañeros de trabajo, con los vecinos, ya sea o también el diablo a veces te hace recordar algo, ¿verdad? Tú ya perdonaste a alguien y de momento te manda una idea. ¿Cómo lo hace el diablo? ¿Quién sabe? Pero te manda una idea, un dardo, ¿verdad? Sí, cierto, fulano me la ve. Ahí empiezas a rumiar tu rencor, ¿verdad? Lo que pasa. ¿Sí? Que también te genera resentimiento y rencor por la maldad del hombre, ¿verdad? Te incita a alguien, o bien alguien te hace algo sin que el diablo lo haya incitado, ¿verdad? Sino porque es malo, pero viene el diablo y te empieza a dar de vueltas en la cabeza, ¿verdad? Como el diablito ese de las películas de antes, ¿no? Que se acercaba y te decía, no le des esto a fulano, ¿verdad? O trátalo así, trátalo mal. ¿Por qué lo vas a tratar bien, ¿verdad? Como cuando en las caricaturas que teníamos un diablito y un angelito aquí que nos estaba aconsejando, algo así, ¿verdad? Y el diablo, la palabra de Dios nos enseña que Satanás es experto en saber cómo generar rencor y acrecentar el resentimiento en la mente y el corazón de las personas. ¿A poco no? Alguien te hace algo, estás a solas, tu cabeza está así, ¿verdad? Parece una maraña, parece que tienes ahí una maraña, es un revoltijo y está comiendo tu rencor. Si es cierto, él me dijo, me hizo infeliz, desgraciado, rata de dos patas, ¿verdad? Animal rastrero, ojalá y te mueras, ojalá y esto, ojalá y el otro, y por qué a él se lo promueven, y por qué a él el pastor sí lo quiere y a mí no, si es bien arrastrado, etc. Y ahí estás, ¿verdad? Ahí estás. ¿Y quién tiene el control de tu mente, de tu cabecita en ese momento? Aparte de tu carne, el diablo. ¿Por qué? Efesios 4, por favor. Efesios 4, versículo 26 al 27, dice lo siguiente. Además, no pequen, escuchen cómo dice, no pequen al dejar que el enojo los controle. Otra versión dice, enójate, pero no peques. ¿Podemos molestarnos por algo que está mal? Sí, claro, es normal. Dios se molesta por las cosas que están mal. Si algo está mal, oye, permíteme, eso está mal, eso no debe de ser, eso aquí, eso allá, no, espérate. Y otra cosa muy diferente es caer en pecado, o sea, la violencia, la agresión, por ejemplo, los insultos. Dice, además, no pequen al dejar que el enojo los controle. Cuando una persona es controlada por el enojo lo conduce a la ira. Y la ira casi siempre te va a conducir a la violencia. El versículo siguiente dice, no permitan que el sol se ponga mientras sigan enojados. ¿Por qué? Porque el enojo da lugar al diablo. El diablo sabe, si lo hago que se mantenga enojado, ¿verdad? Resentido contra fulano, lo voy a tener controlado, ¿verdad? Le voy a picar la cresta para que haga, diga y se comporte como a mí me agrada. Eso lo decían en los cursos de matrimonio. En los cursos de matrimonios en cualquier lugar, ¿verdad? Llega la noche, ¿verdad? Y ya te duermes todo chipudo, ¿verdad? Y ya la noche estás soñando que lo mataste, que esto, que otro. Y el diablo dándote cuerda. ¿Cómo le hace? ¿Quién sabe? Pero ahí le está dando cuerda. El enojo, lo más tremendo de esto es que el enojo, el resentimiento y el resentimiento corrompen espiritualmente el alma y el espíritu. ¿Por qué? Porque se llena de maldad. Aquí no hay una de dos, o seguimos los deseos del Espíritu, ¿verdad? Y nos llenamos del Espíritu Santo,
Nos seguimos los deseos de la carne incitados por el diablo y nos llenamos de pecado, de maldad y de corrupción. Y la Biblia dice, con respecto a la gente que odia, ¿verdad? Que odia a alguien, a un hermano, ¿verdad? Un hermano en la fe, un hermano en la carne, a alguien. En Juan capítulo, primera de Juan, capítulo 3, versículo 15, la Biblia dice que el que odia es como un asesino. Dice, todo el que odia a su hermano en el fondo de su corazón es un asesino, dice el Señor. Todo aquel que odia, que tiene resentimiento, ¿verdad? Y odios en contra de alguien, Dios dice, en el fondo de su corazón es como si fuera un asesino. Porque el odio no es de Dios. El odio es de Satanás, es del diablo, del pecado. Y luego dice, y ustedes saben que ningún asesino tiene la vida eterna. Y el diablo sabe perfectamente que si te mete odio, rencor, resentimiento y lo fomenta, la vida eterna de Dios, la vida eterna de Cristo, va a salir de tu corazón y se va a meter nuevamente en pecado. Yo he sabido de casos de gente cristiana que por odio, por resentimiento, han llegado inclusive hasta asesinar, porque no perdonan ni pasan las ofensas por algo. Siguiente, por favor. Creo que ya casi con eso terminamos. Rencor y resentimiento, tirar atrás, haber vencido. No. A ver, es una antes. Ahí déjala. Estas son ahí me falló, ¿verdad? Pero estas son las distracciones. Esto es algo muy común en nuestros días. Satanás trata de mantener la mente y el corazón del cristiano distraído en muchas cosas, especialmente en la actualidad. Con una de las cosas que te mantiene muy distraído a la iglesia es con las redes sociales, porque no vamos a mentir, ¿verdad? Pero a veces podemos pasar 1, 2, hasta 3 horas, hasta 4 horas en la madrugada o en la noche viendo el Face, Instagram, Twitter. ¿Cuál es la nueva cadena que sacaron hoy? La rival de Twitter, que ya Instagram creo le sacó una cadena rival a Twitter o como se diga, ¿verdad? Ya está, a ver, la voy a conocer, ¿verdad? Ya está tu Biblia arrumbada, tiene como un mes arrumbada ahí, empolvada. OnlyFans. Bueno, pero se supone que es para la gente del mundo, no para los cristianos. Pero bueno, también hay otros distractores en la actualidad, ¿verdad? Como por ejemplo los deportes, los noticieros. Hay gente que en vez de invertir su tiempo en crecer y cultivarse espiritualmente, en estudios bíblicos, en ver un buen devocional bíblico, prefieren invertir su tiempo en otra cosa, ¿verdad? En alguna diversión, en algún deporte, etcétera, etcétera. ¿Está mal distraerse? ¿Está mal ir al cine? No es malo. ¿Es malo esparcirse un rato con la familia? No es malo. Pero la Biblia dice que para todo hay un tiempo. Lo malo es que todo el tiempo, muchas veces el cristiano lo invierte en distraerse, en cosas que no lo están edificando. Por ejemplo, en vez de salir a evangelizar o servir en la obra de Dios, la gente, por ejemplo, prefiere ponerse a estudiar algo que le agrada, ¿verdad? Clases de cocina, de arte, de alguna otra cosa que le agrada, ¿verdad? En vez de invertir su tiempo en las cosas de Dios. Siguiente, por favor, creo que con esta sí terminamos, es inducir a la pereza y la negligencia. Otra tentación, otra estrategia de Satanás para controlar la vida del pueblo de Dios es precisamente que es una de las más usadas, que es inducir a la pereza y a la negligencia espiritual. ¿Qué hace el diablo a través de esto, verdad? Satanás a través de esto trata de conducir a la gente a su comodidad personal. Hay gente que cuando inició, en el inicio de su vida cristiana, era muy activo en la iglesia, por ejemplo. Era conjolí de todos los modos, pero con el paso del tiempo, el diablo le empezó a meter la idea de que tranquilo, no te azotes, ¿para qué subes, para qué bajas? Hay más hermanos, mira, ni te lo toman en cuenta, ¿verdad? ¿Para qué vas a orar a la casa de fulano? ¿Para qué vas al aposento? ¿Para qué vas a la velada de oración?
¿para qué esto? ¿Para qué lo otro? Llévatela tranquilo. Y a través de eso te inutiliza, te seca. Siguiente y último. Y otra muy usada por el diablo, ¿verdad? Es la oposición. La oposición. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 17 al 18. Esto es algo muy común y que el diablo usa mucho. Quieres hacer algo para Dios y algo te sale en el camino, ¿verdad? Quieres ir a evangelizar y algo te sale en el camino. Quieres ir al curso bíblico que van a empezar a dar a la iglesia y te sale otra cosa. ¿De dónde salió? ¿Quién sabe, verdad? El negocio que no se me había dado se me está dando la oportunidad. El sábado, precisamente a la hora del discipulado bíblico, dice, mas nosotros, hermanos, separados de ustedes por un poco de tiempo, de vista, no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver su rostro siguiente. Por lo cual quisiéramos ir a ustedes, yo Pablo, la verdad, una y otra vez, mas Satanás nos estorbó. Ahí en el contexto dice que el apóstol Pablo quería ir a visitar a estos hermanos, pero que constantemente algo sucedía, algo pasaba, y eso les estorbaba. ¿De dónde provenía ese estorbo del diablo? Cuando yo me convertí, me empezaba a congregar, yo así que con todo respeto, ¿verdad? Ya no está aquí en esta tierra ni como nacita, pero el diablo cada domingo la usaba. Me hablaba por teléfono media hora antes de salir para el culto. Y me decía, quiero que vengas aquí, porque primero tienes madre antes que religión. Así que quiero que vengas porque quiero que me lleves en el coche a tal parte. Lo siento mucho, que Dios te bendiga, pero nos vemos hasta lunes. Ayer hablamos con una persona. Salimos a evangelizar, venimos a evangelizar por acá. Y contó algo esta persona que la verdad a mí sí me dejó frío y preocupado por esa persona. Dice que antes ella fue cristiana como 20 años, dice que fue cristiana. Pero antes de morir su mamá le dijo, hija, acuérdate que yo soy católica y no me quiero morir viéndote perdida en esa secta. Así que por favor, te pido, te suplico que te vuelvas a la iglesia católica. Y ella le dijo, esta persona le dijo, mamá, es que yo soy muy feliz en mi iglesia, yo soy muy feliz en el cristianismo, etcétera, etcétera. Pero bueno, para no contrariar a su mamá, fue a ver al padre. Dijo, padre, fíjese que pasó hasta hace 20 años, yo me hice cristiana, me compré en otra parte, así, pero mi mamá dice esto, que no se quiere, no quisiera morirse y verme a mí perdida en esa secta. ¿Qué puedo hacer, padre? Y el padre, ¿verdad? Inmediatamente le dijo, no te preocupes, mira, no hiciste ningún mal con irte allá con los cristianos porque predican la verdad. Tanto predican la Biblia allá como acá con nosotros en el catolicismo. Si te hubieras ido con los testigos, los mormones o los adventistas, esos sí están equivocados. Ellos sí, ¿verdad? Así que no tiene nada de malo que estés allá o acá. Y yo dije, híjole, qué bárbaro, qué trampota, qué zancada, qué estorbo le metió al diablo para que tropezara nuevamente. Y dije, bueno, esta mujer no sabe que el que le da la espalda a Cristo y se vuelve la idolatría, ya. Dice en el libro de los Hebreos que está bien pelado, porque es como si pisoteara el sacrificio de Jesucristo. Muchas veces Dios quiere que hagas algo, que te prepares en algo. Por ejemplo, tenemos problemas de carácter, de temperamento, ¿no? Y el diablo sabe perfectamente que eres de mecha corta. ¿Qué va a hacer? Estorbarte, para que no madures espiritualmente en el temperamento, en controlar tu temperamento, tu carácter. ¿Qué va a hacer? Estorbarte a través de provocarte problemas. ¿Y dónde es el primer lugar donde nos provoca problemas el diablo? En la casa. A veces está todo muy tranquilo y de momento el esposo o la esposa como que se le atraviesa el chongo,
Se le enreda el chorro y se le pone ahí, ay, ¿por qué eso? ¿Por qué lo otro? Y uno que es de mecha corta, ¿verdad? Pues inmediatamente, ¿verdad? Pues ahí te voy. Le cortas cartucho y se la sueltas, ahí todo. Ya después de que dijiste una sarta de tonterías, te acuerdas y dices, híjole, Dios mío, ¿qué hice? Perdóname, Señor. ¿Por qué? Porque la palabra estorbo en el griego, la palabra en copto, que significa impedir, detener, estorbar y molestar. A veces sabemos personas, ¿verdad?, que ya vienes para la iglesia y algo te sale, ¿verdad? Al momento que vienes saliendo de tu casa para la iglesia, llegan a tocarte. Le traigo aquí los 200 pesos que le debía. Pero me permite, quiero hablar con usted. Oye, ya se está resolviendo el asunto, ¿verdad? El asunto de aquel apoyo de, ¿cómo se llama? De bienestar, ¿no? O de compartamos más apoyo, ¿no? Esa es desgracia, ¿no? Pero permítame tantito porque le voy a dar la información, porque si no ya no puedo verlo, tú ya estás, ya faltan 20 minutos, 5 minutos y no se larga, por favor. O vas a tomar la Biblia, ¿verdad? Ya te dispones, te sientas para leer la Biblia, tranquilo, ya pusiste a Jesús Adrián Romero, ¿verdad? O las canciones del hermano Peso Pluma. Y de momento llega alguien, o te hablan por teléfono, o ya ocurrió algo allá afuera, ¿verdad? Y sales a ver, ya, se te corta. Y hasta ahí la vamos a dejar en este día. Hay una cosa más, pero hasta ahí la vamos a dejar. Bueno, para terminar, dale punto por favor. En conclusión, ¿verdad? Decíamos al principio que uno de los propósitos de Dios es formar el carácter, la mente, el corazón, el carácter, el alma, el espíritu de cada uno de sus hijos, un carácter eterno, que es el carácter de Cristo en nosotros, porque lo único que nos vamos a llevar de este mundo al otro, no nos vamos a llevar nuestra casa, nuestro coche, nuestras joyas, nuestra ropa, nada. Lo único que nos vamos a llevar es el carácter cristiano que se haya formado en nosotros, el carácter de Cristo. Y para eso Dios, aparte del estudio, la lectura bíblica, la enseñanza, el Señor también va a usar la obra de Satanás en contra de su pueblo para ayudarnos a madurar. Todo lo malo que el diablo haga en contra del pueblo de Dios, el Señor lo va a usar. Dios sabe cómo usarlo, ¿verdad? Dicen por ahí que luego hay un hermano lija, un amigo lija que te está muele, o el esposo, la esposa lija, ¿verdad? Que te está friega, muele. Y al principio, ¿verdad?, revientas cuando algo te hace, pero al rato ya la conoces como es. Señor, ten misericordia. Y Dios siempre va a usar todo lo malo, las angustias, las tribulaciones, las opresiones, el maltrato, la preocupación, el temor, etcétera, la enfermedad y muchas otras cosas que a veces el diablo hace en contra del pueblo de Dios para ayudarnos a crecer y a madurar en fe. También lo va a permitir para ayudarnos a ser cada día más sabios y tener cuidado de no irnos a meter en cosas que no debemos. Por ejemplo, la rebelión. A mí en alguna ocasión se me ocurrió rebelarme contra alguien en mi trabajo y me fue mal. Y a partir de ahí dije, no, esto no es de Dios, no le agrada, y aparte de eso me va a ir mal. Y así vamos aprendiendo. ¿Por qué? Porque la vida en este mundo es la universidad. Es como la universidad en la cual nos estamos preparando, la universidad de la vida en Cristo, para la verdadera vida que es del otro lado, después de la muerte, por todo este mundo. Y esperemos, como dice la palabra, ¿verdad? Dice que algunos recibirán grandes galardones y que otros, como si pasáramos de panzazo, pero esperemos todos pasar del otro lado a la presencia del Señor y no ir a condenación eterna. Pero también debemos de tener cuidado, porque si nosotros cedemos a las tentaciones, a las artimañas del diablo, y nos mantenemos mucho tiempo ahí, ¿verdad? Salud, sin escapar de la tentación del pecado y de la disolución espiritual, podemos cosechar juicio y condenación eterna. Jesús dijo, mi Padre, y aquí se cumplen estas palabras de lo que estamos hablando hoy,
Dice, mi Padre poda toda rama que en mí da fruto. ¿Cómo te poda a veces? Usando al diablo para darte tu pulida, ¿verdad? Con todo lo malo que te haga el diablo, te provoca. Se poda en mí toda rama para que dé más fruto. Dice, pero toda rama, todo pámpano que en mí no da fruto, o sea que ya le dio, ya hasta lo disciplinó y ni así cambió ni dejó el pecado, en el cual volvió a caer, se lo corta para ser arrojado fuera. Debemos de tener cuidado. ¿Vale? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Está bueno el calor, no? Ya nos vamos por eso. Vamos a terminar. Amados amigos, hermanos que nos están viendo, nos estuvieron viendo, nos estarán viendo más adelante. Esperamos que esta enseñanza bíblica les sea de bendición y edificación para los que están allá de aquel lado, para los que estamos aquí. Y bueno, en esta hora vamos a darle gracias a Dios para terminar este tiempo. Damos gracias a Dios por este tiempo. Y bueno, vamos a orar. Señor, en esta hora te damos muchas gracias por tu misericordia, Señor, por recordarnos, Padre, que todo, absolutamente todo en esta tierra, en este mundo, tiene un propósito. Que tú, Señor, permites todas estas cosas, muchas cosas, Señor, y entre ellas la obra del diablo en contra de tu pueblo, para beneficio de nosotros, pues dice tu palabra que para los que amamos a Dios, todas las cosas están para bien. Señor, danos sabiduría todos los días, danos sabiduría, danos inteligencia, revelación, para saber, Señor, en qué momento tú estás obrando. En qué momento tú estás obrando en nuestras vidas y en qué momento estás usando al diablo, Señor, y su obra en contra de nosotros para ayudarnos a madurar y a crecer espiritualmente. No permitas, como dice tu palabra, Señor, que seamos arrebatados de tu mano. Tu palabra, Padre nuestro, Padre Santo, dice Padre, tu palabra, dice, líbranos del maligno. Señor, no nos metas en tentación, sino líbranos del maligno. No permitas que el diablo nos mantenga cautivos en sus trampas. No permitas que caigamos en la tentación tampoco. Pero si llegamos a caer en tentación, Padre, líbranos. Sácanos de la tentación, danos sabiduría, entendimiento y sobre todo con temor de Dios en nuestros corazones por hacer lo malo. Bájale un poquito más. Pon en nuestros corazones también amor por la justicia y odio por la maldad, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre, en este lugar, en esta hora. Y también te lo pedimos para los hermanos que están viendo y estarán viendo esta enseñanza. Te rogamos con todo nuestro corazón, Señor, que si en esta hora los que estamos aquí, los que están allá viéndonos, oyendo esto, han caído o hemos caído en alguna de las trampas del diablo, en el resentimiento, en la rebelión, en la negligencia, en la pereza, Señor, en el temor, en la incredulidad. Si reconocemos que hemos caído en algo de esto, Padre, en esta hora concédenos arrepentimiento. Ayúdanos a arrepentirnos y ayúdanos a volvernos a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a volver al camino angosto, Señor, para entrar un día por la puerta angosta al cielo. Padre, perdónanos, Señor, si hemos caído en rebelión contra ti, hemos caído en incredulidad por problemas que no se nos han resuelto. Perdónanos, Padre, si hemos caído en resentimiento, en odios, si hemos permitido que odios y resentimientos internos se vayan a ir fomentando, Señor, y vayan creciendo. En esta hora te pedimos perdón, nos arrepentimos de eso, Señor. Si hemos permitido que nuestra vida, Padre, se distraiga, esté distraída y disipada en muchas cosas que nos pueden apartar de ti, distraer de tu voluntad en esta hora, Padre, perdónanos. Ayúdanos a volver al camino. Como dice tu palabra, muéstranos si no habrá en nosotros caminos de perversidad de los cuales no nos hemos dado cuenta. En un camino engañoso que Satanás ha logrado meternos, ayúdanos a abrir los ojos para huir de eso. Porque no estamos, porque Padre, sabemos
Sabemos perfectamente que si no escapamos de la tentación, no escapamos aún del pecado en el cual hayamos caído, vendrá juicio y vendrá disciplina de parte tuya, por no ser obedientes. Y Señor, si hemos caído y estamos cosechando las consecuencias de nuestra rebelión, nuestra necedad, nuestra incredulidad, o aún de nuestro temor, perdónanos, Padre. Perdónanos y ayúdanos. Ayúdanos como dice tu palabra, saca nuestro pie del resbaladero y establécenos en un lugar espacioso, en un lugar amplio, que es el lugar de la salvación en Cristo, Padre. Tu palabra dice que por medio, que gracias a la salvación en tu amado Hijo Jesucristo tenemos paz, tenemos gozo, tenemos libertad, tenemos plenitud y sobre todo tenemos la seguridad de que tú tienes el control de todas las cosas, que estamos en el reino de tu amado Hijo Jesucristo, en el reino de la luz. Y también, Padre, damos sabiduría todos los días para lidiar con cada situación que venga a nuestra vida y poderla resolver conforme a tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. En esta hora yo te doy gracias, Padre, por mi vida y la vida de mis hermanos que nos encontramos aquí, la vida de mis hermanos que nos están viendo y nos estarán viendo. Y te rogamos y te suplicamos, invocamos tu misericordia, invocamos tu nombre, Jesús, para que tú nos bendigas, para que tú nos fortalezcas, para que tú nos ayudes en todas nuestras necesidades el resto de esta semana. Señor, para que tú guardes de la vida de nuestros hijos, que tú guardes, Señor, de nuestro hogar, que guardes de nuestros trabajos, Señor, y de todas las cosas que nos has dado, las ponemos en tus manos, y te suplicamos que tú las protejas y protejas a nuestras vidas, nuestras casas, nuestra salud y todo, Señor. Creemos en ti, confiamos en ti, Señor, y esperamos en ti, Señor. Gracias en este día, Señor. También queremos darte, Señor, como es costumbre, Señor, en tu pueblo, una ofrenda, Señor, para los gastos, Señor, de que tiene tu obra, Señor, tu obra en este lugar, Señor, y todas las cosas que hay que hacer. Y, Señor, también como reconocimiento, Señor, de que todo lo bueno que tenemos, Señor, proviene de ti, Señor, proviene de ti, que tú eres la fuente de nuestra provisión. Te damos gracias, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, con esto damos por terminado este tiempo, ¿verdad? Si Dios lo permite, nos vemos en la reflexión bíblica del miércoles. Y si no, ahí nos vemos hasta el domingo. ¿Y cuándo te veremos otra vez? Para 20 días. Para 20 días.